Esta unidad 3 es preparatoria de contenido que vamos a desarrollar a lo largo del año. A lo largo de 3 clases vamos a trabajar algunos contenidos de la unidad y cuando recorramos cada una de las unidades temáticas en la segunda mitad del año, retomaremos estos temas volviendo a conceptos, autores y enfoques. Esta unidad 3, junto a las dos anteriores, tiene esta característica. Sus contenidos son transversales porque contienen elementos de análisis que van a estar siempre presentes y van a estar orientándolos y acompañándolos en el desarrollo de los distintos temas en la segunda mitad del año. Pero antes de iniciar, nos tomamos un momento para recordar que, tal como venimos diciendo desde las primeras clases, vamos a ver a la etnografía atravesada por dos dimensiones, la temporal y la espacial. Y es por eso que siempre vamos a estar haciendo hincapié en las transformaciones de la producción etnográfica a lo largo del tiempo. Y para hacerlo vamos a trabajar con lecturas de trabajos desarrollados por investigadores de diferentes lugares que al mismo tiempo intentarán representar diferentes momentos en la investigación etnográfica. Es así como algunos coincidirán con los inicios de la etnografía, mientras otros serán más contemporáneos. Y también vamos a trabajar entendiendo a la etnografía como un proceso de trabajo, pero también como un producto que surge de dicho trabajo, es decir, el resultado de un determinado trabajo etnográfico. Es en este sentido que, según cada una de las unidades, veremos textos que analizaremos tomando en consideración estas dimensiones temporoespacial y en tanto proceso-producto. Y en ese camino identificaremos si estamos frente a un trabajo con una pretensión más monográfica y holística al estilo de las etnografías iniciales o ante trabajos más acotados como los artículos más modernos, donde no solo el estilo de presentación de los resultados del trabajo de investigación es más acotado, sino que también la definición del tema y la problemática sobre la cual trabajan también lo es. Ahora bien, en el listado de contenidos de esta unidad que tienen a continuación, podemos identificar la preocupación de trabajar con procesos que permiten la clasificación. Como ustedes saben, las ciencias, todas ellas, tienen que fijar determinados criterios para clasificar los objetos de sus análisis. En nuestro caso, vamos a compartir y estudiar trabajos que estudian poblaciones indígenas de América del Sur y por eso vamos a identificar, para luego analizar, algunos criterios y modelos que han sido utilizados para clasificar y modelizar el desarrollo cultural de América del Sur y tratar de explicar su diversidad. Dentro de esos criterios vamos a privilegiar los lingüísticos, los ecológicos y los sociopolíticos principalmente, trabajando con ellos por ser criterios que ustedes pueden conectar con los trabajos que analizaremos durante todo el año y también con los contenidos que verán en otras asignaturas de la carrera. Vamos a detenernos en cada una de las clases para ver cómo el criterio lingüístico nos permite hacer una conexión entre la realidad etnográfica contemporánea y procesos que nos retrotraen en el tiempo. Vamos a ver cómo muchos de los estudios lingüísticos estuvieron centrados en entender la diversidad, intentando explicar los mecanismos que hicieron posible la diversificación a lo largo del subcontinente americano, así como también las conexiones entre las lenguas indígenas que se hablan hoy en América del Sur y en Argentina en particular, con otras lenguas que se hablaban más allá de los límites de América del Sur. Al respecto vamos a preguntarnos sobre cómo esas lenguas interactuaron con otras que vinieron como resultado del proceso de conquista y colonización europeo, y allí no solo hablamos del español, del portugués o el francés, sino también de otras lenguas que pueden no ser tan nombradas como el holandés, algunas lenguas africanas, que en diferentes partes de América formaron parte de diferentes procesos colonizatorios a lo largo de diferentes siglos, desde el siglo XV hasta la actualidad. Y para ello vamos a utilizar un concepto que veremos más adelante, porque los identificaremos como formando parte de diferentes frentes de expansión colonial. Esas relaciones entre lenguas que se han definido como nativas, unas, y como importadas otras, lenguas que hablaban las personas a propósito de diferentes procesos de colonización, nos mostrarán un panorama lingüístico-cultural mucho más complejo del que a veces podemos escuchar como referencia. Precisamente vamos a ver conceptos de la lingüística que nos van a ayudar a entender estas diferencias y variaciones que podemos identificar como regiones entre diferentes personas y también diferentes prácticas que realizan las personas. Otro criterio que vamos a identificar es el criterio ecológico, entendido desde los diferentes niveles de análisis que incluye el concepto de ecología, ¿sí? Recordemos que los ecosistemas están compuestos de partes,
que interactúan dinámicamente entre ellas, esto es, interactúan, los organismos interactúan, pero también las comunidades que integran estos organismos y también los componentes no vivos de su entorno. La ecología es precisamente ese estudio de las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno. Y un concepto central que haremos vinculado a este criterio será el de área cultural. Vamos a ver que ha habido diferentes definiciones del concepto y diferentes usos a lo largo del tiempo, y nuestra idea es introducirlos en el tema para que luego, en otras asignaturas, puedan avanzar en distinciones y descripciones más profundas. Es importante que puedan reconocer que este tipo de modelo explicativo, en determinado momento de la disciplina, fue clave y definitorio inclusive de un modo de pensar la antropología en nuestro país. Y hablando de terminologías y clasificaciones, ¿saben de dónde surge el término América? ¿O cuándo se pone América por primera vez en un mapa? ¿O qué forma tenía cuando se lo dibujó por primera vez? La verdad es que la primera vez que se utiliza este nombre en Europa fue en un tratado redactado para acompañar un planiferio mural dibujado por el alemán Martin Waldseemüller en 1507. Y fue la primera vez que se emplea el nombre de América en honor del navegante Américo Vespucio, a quien tanto el tratado como el mapa atribuían el descubrimiento. El continente aparecía rodeado por agua y perfectamente diferenciado de Asia. Dato no menor, dado que era un debate en esa época, ¿sí? Gracias al desarrollo de la imprenta, estas denominaciones se divulgaron rápidamente en los circuitos científicos europeos y es para el año 1538 que el geógrafo flamenco Mercator usa la misma palabra, América, por primera vez en sus trabajos cartográficos con un mapa del mundo. Precisamente, una de las cuestiones que vamos a tomar en consideración para reflexionar a lo largo de esta unidad tiene que ver con algunas ideas que se transforman en mitos o explicaciones que se habían construido en torno a América y a las poblaciones nativas de América. La primera tiene que ver, el primer mito o idea tiene que ver con que estábamos frente a un continente vacío. De la misma manera que operó la idea en otro momento del proceso colonizatorio con la idea de desierto, esta idea de conquistar algo vacío fue una explicación usada en un momento para describir utilizando escalas y referencias totalmente diferentes. Había poca gente desde el punto de vista de alguien que venía de la península ibérica, donde había una densidad demográfica distinta. Pero además, en territorios que tenían otra escala, una escala muy diferente a las extensiones a las cuales ellos estaban acostumbrados. Además de que se presentaban diferentes formas de utilización del suelo. Venir a un continente donde, como era América, despertaba esta idea de que había kilómetros no habitados según las consideraciones de esos grupos europeos y sus referencias, ¿sí? Porque esta idea que hoy nos puede resultar muy prejuiciosa y etnocéntrica tiene sentido si advertimos que eran sus formas de entender el mundo, sus parámetros, sus ideas y experiencias previas. Pero también es importante tener en cuenta que si hablamos de los primeros contactos entre América y Europa, estamos frente a la llegada de un grupo de personas que tenían que rendir cuentas a quienes lo habían enviado. Había un interés desde la corona por los recursos que había en estos ámbitos, por la administración de esos recursos y a su vez por definir qué pasaba con la población nativa y cómo hacer para que fueran súbditos del rey y por lo tanto integrados de alguna manera a la corona. Esa manera debía ser apropiada para lo que entendía la corona que debía hacerse desde un punto de vista económico, político y moral en ese momento. Y en ese contexto es importante identificar que vamos a estar frente a diversos intereses y figuras que comienzan a instalarse para gestionar, administrar y organizar estos ambientes, las personas que vivían en él y los productos. Porque en lo que en un principio fue el principal interés, que se vinculaba con la extracción de materiales preciosos y todo lo que tuviese que ver con yacimientos de oro y plata, básicamente, luego empieza a enriquecerse con otros recursos porque empiezan a identificarse algunos elementos que podían no solamente ser para la subsistencia, sino también podrían ser elementos tipo mercancía, que derivaron en plantaciones, por ejemplo, de caña de azúcar, de algodón, de café,
en la zona tropical y subtropical del continente, y es entonces cuando es posible identificar que en algunas zonas se concentra el interés colonial, mientras otras áreas quedan por fuera de ese interés, al menos en los primeros siglos, siglo y medio de conquista y colonización. Y otro aspecto que también vamos a comenzar a ver es que si bien en un principio para la extracción de estos recursos se apeló a una mano de obra local, luego se utiliza otro tipo de mano de obra, que es cuando se empieza a crear un mercado alrededor del tráfico de personas de origen africano que comienzan a traerse al continente porque demostraban o, entre comillas, ser más hábiles, más fuertes o más resistentes para el tipo de trabajo que requería la corona y sus administradores locales. Y empiezan a aparecer entonces nuevas poblaciones que se ponen en contacto. En este escenario y ante esta estructura económica que se estaba conformando, algunas poblaciones nativas resistieron ser cooptados. Y tenemos que imaginar un escenario donde la distancia física, geográfica que había entre las poblaciones nativas era importante, es decir, que había áreas en las cuales algunas poblaciones estaban un poco más concentradas, pero en otros territorios los pueblos que las habitaban tenían una alta movilidad. Y esa movilidad fue un factor, podríamos decir, protector para que muchas poblaciones pudieran no quedar directamente afectadas a las formas de organización del espacio, al menos en este primer contacto, ¿sí? Otro mito que vamos a trabajar es la idea de que estas sociedades americanas cambiaron solo como efecto y a partir de factores exógenos, es decir, de esta relación con el conquistador. Vamos a desarmar esta idea de que estamos frente a sociedades sin historia que por un lado parecían haber estado siempre de la misma manera y por otro lado vamos a deconstruir la idea de homogeneidad. La principal limitación que contamos aquí es contar con recursos, con registros escasos de cómo habían sido los procesos anteriormente. Si tomamos datos del registro arqueológico, tenemos elementos para introducir una profundidad temporal mucho mayor, pero la mayor parte de las descripciones que se construyen son a partir del siglo XV, que están en manos de personas que son misioneros, funcionarios coloniales, militares, comerciantes, todas ellas personas que tienen un conjunto de intereses y preconceptos relacionados a esos intereses. Entonces es importante destacar esto, ya que estas descripciones no pueden estar tomadas del mismo modo que uno intentaría considerar una descripción con fines científicos, lo cual no significa que no tengan valor, sino que son fuentes de información lingüística que incluso puede ser muy descriptiva de las sociedades y de su distribución espacial y que en muchos casos hoy representa la única fuente de información existente, pero hay que tener en consideración precisamente el tipo de fuente que es. Otra explicación que vamos a analizar y desarmar es la que se refiere a estos pueblos como que no tenían creencias ni leyes. Más allá de algunos lugares en donde se habían encontrado expresiones arquitectónicas que se vinculaban con creencias religiosas que tenían más puntos en común con lo que conocían españoles y portugueses, es decir, templos y construcciones de gran porte asociados a una idea de autoridad político-militar religiosa. Cuando no existía ni templo ni pirámide, la pregunta era, ¿dónde está la expresión material de estas creencias? Y si no estaban, entonces la respuesta era que no existían. Es por eso que durante mucho tiempo la expresión pueblo sin ley y sin fe se vinculaba con no encontrar ciertos elementos diagnósticos que, a los ojos de los conquistadores, les permitiera identificar esa idea de fe en manifestaciones materiales y de ley de una sociedad organizada bajo una autoridad central. Es importante recordar que muchas de estas ideas fueron usadas como explicación de ciertas estrategias llevadas a cabo por la conquista, ¿sí? Por supuesto que estas ideas fueron debatidas incluso de forma simultánea, cuando comienza a conocerse, y sobre todo por parte de los misioneros, las características de estos pueblos con el interés de descubrir sus creencias. Nuevas explicaciones toman forma allí para describir que no todos los pueblos americanos tenían una escritura y por lo tanto no dejaban un registro escrito de las normas según las cuales se organizaban, lo que no significaba que no las tuvieran. Y algunos tampoco llevaban adelante o creaban templos o alguna manifestación material vinculada a sus creencias, lo que no implicaba que no existiera una idea de tipo de deidad a la que se le tuviese miedo o a la que se adorara o a la que se le rendiera
rendir algún tipo de homenaje. Y por último, un último mito que vamos a mencionar es aquel que dice que ante el contacto con los europeos únicamente se produjeron dos resultados posibles, o bien la extinción o bien la asimilación. Como decíamos anteriormente, nos interesa discutir esta afirmación con algunos modelos que plantean que ni todos se extinguieron, ni que al perder ciertas características que se consideraban como las más representativas de estas sociedades, los pueblos desaparecieron. Es decir, pensar el cambio siempre como pérdida. Por el contrario, vamos a verlo como una transformación, en donde las sociedades pudieron seguir su trayectoria histórica de distintas maneras y con distintas características, y que no necesariamente tienen que parecerse a las características que tenían en el siglo XV. Y a propósito de lo que venimos hablando y de transformaciones, las palabras de Wolf que ven a continuación presentan una perspectiva interesante de analizar, ya que este autor nos dice que la expansión europea implicó el surgimiento y la difusión de un modo de producción, aspecto indiscutible, pero en un proceso en el cual los pueblos nativos de América tenían un rol activo. No es que recibieron y absorbieron de una manera uniforme los cambios que introdujo este nuevo modo de producción, de apropiación del espacio, de explotación de los recursos, de organización del territorio y de forma de interacción también. Esta perspectiva nos ayuda a desarmar la mirada uniforme, homogeneizante, a la que podemos sumar el modelo de Darcy Ribeiro, más adelante, quien va a presentarnos la idea de poder que podemos identificar diferentes niveles de alcances en las condiciones materiales de vida, el uso de territorios y de algunas prácticas culturales. Veremos cómo Ribeiro presenta casos que efectivamente desaparecieron, poblaciones que desaparecieron, que fueron exterminadas por la expansión de epidemias durante el contacto entre poblaciones, porque se trataba de poblaciones que estaban adaptadas a distintos nichos ecológicos. Pero estas adaptaciones no solo incluían la dieta y los microorganismos que enfermaban a la gente habitualmente, sino que también las formas en que se curaban estas afecciones y cómo estaban inmunizados frente a estas situaciones. Esta mirada precisamente es la que nos permite ver qué pasa si las poblaciones que se ponen en contacto, una de ellas no tiene todas las herramientas para afrontar las consecuencias biológicas que impactan directamente sobre sus niveles de salud y el nivel de vida de la gente. Pero al mismo tiempo nos presenta otros casos, otras poblaciones, en donde hubieron toda una serie de cambios ante los cuales cada población, y debido a sus características previas, generó cambios de forma particular. Y en este sentido vamos a tomar en consideración que la pérdida o reorganización de territorios no produjo el mismo impacto en distintas sociedades. No produjo lo mismo en una cazadora-recolectora que en una sociedad agraria. Una sociedad agraria que combinaba además ganadería o una sociedad agraria de tierras bajas con las de tierras altas. Esto es, se produjeron cambios particulares en las formas de organización y cada una tuvo distintas particularidades y nos permite analizar este proceso como una historia en la cual interactúan varias partes y de diferente manera. No solo un impacto unidireccional, ni tampoco de forma única, ¿sí? Para referir a estos ambientes, su gente y su diversidad, se han establecido diferentes clasificaciones. Y las diversas formas de clasificar a los nativos americanos y a las regiones del continente pueden discriminarse en dos grandes tipos. Primero, las clasificaciones académicas, basados en criterios biológicos, culturales, históricos, étnicos, lingüísticos. Y segundo, las clasificaciones que se usan con efectos políticos y o jurídicos, tales como las utilizadas en censos, políticas públicas y legislaciones, por ejemplo. Dentro del primer conjunto, vamos a enfocarnos en aquellas que tienen especial interés en esta materia, por constituirse en antecedentes y en referentes que tuvieron impacto en la forma de hacer etnografía durante mucho tiempo. Al momento de analizar las contribuciones de diferentes autores, un ejercicio al que vamos a invitarlos durante todo el año es la contextualización de los estudios que leemos. Y en ese sentido, en relación al análisis de las trayectorias de los pueblos sudamericanos, nos interesa que identifiquen que a mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX se estaban definiendo estudios nuevos para explicar lo sucedido y lo que estaba sucediendo en América. Momento
coincidente con el surgimiento de la antropología como ciencia. El término americanismo suele designar al conjunto de las investigaciones sobre las culturas de América. Si nos remontamos a mediados del siglo XIX y coincidiendo con la delimitación de la antropología como disciplina autónoma, identificaremos el uso del término en investigaciones de los Estados Unidos y Europa. Estamos hablando de estudios antropológicos en el sentido más amplio: antropología biológica, arqueología, etnografía, estudios interesados en temas lingüísticos, históricos o de geografía económica, que coincidían con el proceso de formación de la disciplina y que fueron creando espacios para la comunicación y el debate específicamente sobre América. Es así que muchas disciplinas que estaban interesadas por estudiar diferentes características de las poblaciones americanas dieron lugar a una sociedad científica que se suma a las de la época y de las que ya hablamos en clases anteriores, al mismo tiempo que se daban a formar espacios donde se institucionalizaban y establecían ciertas formas de hacer investigación y de hacer ciencia. Durante este proceso, en donde se conformaban los museos como centro de investigación y preservación de la información antropológica obtenida de los pueblos, se suman diversos espacios de reunión o eventos específicos. Particularmente los congresos de investigaciones interesados en América comienzan a reconocer como estudios y reuniones americanistas, en donde se discuten teorías, se comparte información surgida de investigaciones, etc. Uno de esos congresos internacionales que lleva más de un siglo realizándose y sigue vigente hasta nuestros días, va turnando sus sedes en Europa y en América, y se trata del Congreso Internacional de Americanistas, que mantiene una idea interdisciplinaria en su formación y en donde se exponen trabajos de antropología en sus distintas orientaciones, pero también sobre economía, ciencias políticas, comunicación social, filosofía, centrado en lo que llaman estudios culturales. Esto permite incluir estudios de distintas disciplinas que toman como foco las sociedades americanas desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Y son espacios interesantes para seguir pensando a la antropología y su relación intra e interdisciplinar. En el año 2025 se realiza el número 58 de estos congresos internacionales americanistas bajo el lema Nuevos desafíos, nuevos espacios, y conmemora los 150 años de este Congreso Internacional. Y se va a desarrollar en una universidad de Serbia entre el 30 de junio y el 4 de julio de este año. En relación a los diferentes estudios sudamericanos, compartiremos durante el año reflexiones que nos ayuden a pensar cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo. Y lo que queremos instalar aquí es que hay elementos que nos permitirán encontrar puntos de conexión con lo que pasa en otras regiones del mundo, mientras en otros casos vamos a encontrar elementos que son propios de los estudios sobre América. Es decir, que las características que asumieron los estudios en esta parte del continente conformaron estilos de trabajo que conformaron a su vez comunidades académicas. Recuerden que cuentan con una guía en el aula virtual que presenta estas síntesis que vamos a ver, vamos a trabajar en las slides siguientes, que les van a servir para poder vincular y contextualizar los estudios que vamos a analizar durante el año y poder identificar así los determinados momentos y contextos dentro de los estudios antropológicos que vamos a leer, ¿sí? Y en ese sentido van a poder identificar que en algunos trabajos existe un énfasis monográfico constituido a partir de la necesidad de construir investigaciones basadas y localizadas en pueblos específicos que dieron forma a hacer etnografía en un determinado momento de la disciplina. Y también van a poder identificar otros trabajos que intentan recuperar información de grupos americanos que estaban a punto de desaparecer, que, tal como veníamos viendo, entendían al cambio como generador de pérdida cultural, por lo cual se veía el impacto del proceso colonizatorio, tanto aquellos al inicio de la conquista del siglo XV como aquellos más tardíos, pero no por eso con un impacto menor, y sus consecuencias como generadores de un descenso notable de la población. Aunque no hubiera consenso respecto de cuál era exactamente la población, porque no había mediciones de población anteriores con los criterios y estándares actuales, pero sí había datos directos y ciertas estimaciones que se hacían en función del tamaño del territorio. Y un ejemplo de este tipo de estudios
sobre los grupos que habitaban el área de lo que es la Patagonia insular, de Tierra de Fuego, vamos a trabajar el texto de Gusinde. Se trata de un ejemplo de este intento de rescate impulsado en describir de una manera acorde a la descripción etnográfica aspectos de la vida de estas poblaciones que habían sido descritos de una manera más superficial y algunos aspectos que no habían sido incluso considerados. Una de las contribuciones más interesantes de Gusinde fue la descripción de varias ceremonias dentro de los Sepnam, Alakaluf y Yámanas. Luego también vamos a ver y trabajar con algunas investigaciones que vamos a poder identificar como funcionalistas y estructuralistas. Una nota aquí, vayan en búsqueda de cierta información que les ayude a recuperar lo trabajado en antropología general al respecto de esto, ¿sí? Y ahí vamos a trabajar con algunos franceses y americanos que están trabajando con poblaciones americanas. Y vamos a ver dos ejemplos en particular. Uno tiene que ver con Levi-Strauss acerca de su trabajo con los Bororo en el Mato Grosso, donde busca elementos que hacen a la estructura social y su impacto sobre todos los aspectos de la vida social, sobre las creencias religiosas, su economía. Y también vamos a trabajar con Faron en América del Sur, estudiando los mapuche, que vamos a ver con cierta profundidad la unidad 5, centrado en describir los cambios que se dan a partir de lo que se llama la sociedad mapuche tradicional, luego de la implementación de un sistema de reducciones en Chile. Vamos a ver allí cómo el autor habla de una línea de base que reconstruye a partir de una serie de datos que, aunque con limitaciones, le permiten reconocer ciertos parámetros en este proceso de reorganización del pueblo mapuche en Chile a finales del siglo XIX, analizando lo que propone como ajustes funcionales en un nuevo contexto de cambio ecológico, político, económico y social. Finalmente, vamos a poder identificar trabajos etnográficos sobre lo que se llamó el proceso de aculturación, un concepto que luego será discutido en antropología, presentando distintas reformulaciones y que ya dijimos que vamos a trabajar con Darcy Ribeiro. Ya mencionamos a los estudios sobre sociedades ubicadas en áreas culturales al hablar del criterio ecológico como un primer esfuerzo de integración regional. ¿Recuerdan? Es para la segunda mitad del siglo XX que vamos a ver que hay distintos tipos de estudios interesados en analizar los cambios, más enfocados hacia ciertos procesos regionales o aspectos que tienen que ver con el foco en lo que son los países latinoamericanos, y comienza a reconfigurarse una antropología local más consolidada, en donde se van a ver la influencia de la sociología, el impacto del marxismo, la influencia de la historia, y se van a empezar a trabajar sobre los procesos coloniales y de descolonización, analizando distintos aspectos. Estos momentos retratan una antropología hacia adentro, es decir, ya no son solamente europeos o americanos, norteamericanos que vienen a hacer estudios en América del Sur, sino que también hay antropólogos sudamericanos que producen conocimiento sobre sus propias sociedades. Comenzamos a identificar distintos elementos que van a dar un perfil característico de la época, el foco en los procesos regionales y la recuperación de la historia. Precisamente es para la década de los 80 que se trabaja intentando reformular la idea de área clásica por área histórico-geográfico-culturales, contemplando la necesidad de que la antropología articule más enfáticamente con la historia, con la sociología, la geografía, la ecología, para empezar a pensar en cómo se daban estas dinámicas de relaciones entre sociedades, ya no entendiéndolas como sociedades aisladas o autocontenidas, sino en el marco de relaciones y articulaciones regionales. Sobre esta década comienzan a instalarse entonces estudios de tipo fronterizos, en el sentido de que están enfocados en el área de fronteras y de los procesos migratorios y movimientos indígenas. Desde esta perspectiva regional, Andes y Amazonía dejaron de verse como si fueran dos conjuntos que tenían grandes diferencias y que meritaba analizarlos de maneras muy diferentes, a empezar a pensar su articulación particular y comenzar a identificar temas que vinculen a los que estudian unas y otras sociedades.
En forma paralela comienza a discutirse también sobre las fuentes utilizadas. Empiezan a verse nuevas formas de concebir y describir la etnografía que entre otras cosas se refleja en un cambio de las monografías totales, es decir, estas que intentaban dar cuenta de todos los aspectos de una sociedad y pretender una mirada integral, para empezar a ocuparse de aspectos más puntuales que no dejaban de estar interconectados con otros aspectos de la vida, pero generando estudios mucho más circunscriptos a aspectos puntuales. Estos estudios generan etnografía ya no de cientos de páginas, sino artículos mucho más pequeños, con otros formatos e incluido en publicaciones periódicas muy distintas a las que podemos encontrar a comienzos del siglo XX. Y para articular este análisis vamos a leer un texto de Fernando Santos Granero de la década de los 90, en donde interpela la antropología moderna, advirtiendo la poca existencia de estudios que analicen el cambio que se da en las sociedades americanas a partir de procesos de cambio en la llamada globalización. Cabe destacar que más recientemente se hablará de estos procesos como transnacionalización y mundialización, pero en ese momento, en 1990, se referían a ellos con esa denominación. El autor va a presentar una descripción en donde hace referencia a diferentes momentos de contacto que han sido rescatados como significativos en estudios antropológicos y advierte dos cuestiones. Por un lado, que el impacto en las sociedades no ha sido el mismo conforme a las características de esas sociedades, perspectiva que nos ayuda a identificar la imagen homogeneizante del proceso de colonización que es muy común escuchar. Y por otra parte, identificar que los procesos de cambio son presentados como una especie de apéndice de los trabajos que se presentan. Y el autor entonces se pregunta, ¿por qué los etnógrafos no se ocupan de estos procesos? ¿Por qué siguen escribiendo como si las sociedades fueran impermeables a estos cambios? ¿Por qué siguen centrados en aspectos que tienen que ver con reconstruir la sociedad tradicional de un siglo XV o XVI cuando eso ya no es posible? Santos Granero entonces utiliza esta imagen que vemos, que los invito a analizar, y de forma humorística retrata, por un lado, cómo hay un interés por ciertos aspectos de parte de los antropólogos, pero también cómo se presenta una cierta acomodación de la gente a mostrarle a los antropólogos aquellos que suponen que los antropólogos quieren saber. Y esto se da porque la antropología y la etnografía en este caso es producto de una relación donde las personas intentan también mostrar aquello que lo distingue o lo que los hace únicos o diferentes de otros. Entonces, tomando estas ideas, es posible para nosotros reflexionar sobre cómo muchas veces se pueden escuchar discursos, sobre todo en contextos políticos o en ámbitos en donde lo que se intenta es plantear ciertas características particulares relacionadas a diversas comunidades indígenas, por ejemplo, en donde se refuerza una caracterización de tipo esencialista como principio de validación. Esto es, la gente se refiere a sí misma como los verdaderos, queriendo mostrar un determinado aspecto como auténtico o puro o no contaminado, presentándolo como una forma de validación que es asumida para representar una continuidad histórica prácticamente sin ningún cambio. Fernando Santos Granero va a relacionar algunas de estas actitudes con un modo de hacer antropología que intente no esconder aquello que parece no coincidir con una descripción cultural tradicional, entre comillas, que pretende analizar las formas y variantes de prácticas, de creencias surgidas del contacto y asumiendo la mixtura y otorgándole valor a lo mestizo. Precisamente un punto que vamos a trabajar en esta unidad es la oposición entre lo puro y lo mestizo para empezar a ver el mestizaje no de la forma en la que se concebía en el momento de los primeros tiempos en que se definía como la negación de ciertas características. Estas ideas de mestizaje que han sido muy estudiadas, hoy en día permiten una concepción de lo mestizo muy diferente, asumiendo la heterogeneidad. Y estamos precisamente frente a un signo de la época muy distinto del que veníamos acostumbrados a ver de un tiempo atrás.
Pues bien, vinculado a lo que venimos hablando, uno de los temas de esta unidad, que será un eje ordenador, nos permitirá identificar diversos modos en la que los antropólogos han elaborado criterios clasificatorios. Algunos de ellos se elaboraron a propósito de los estudios sudamericanos y otros tuvieron un origen en clasificaciones que se pensaron para otras sociedades en otras partes del mundo. Aquí vamos a trabajar con una selección de criterios en función de algunos temas que nos interesan destacar, entendiendo que en realidad la preocupación por la clasificación es una preocupación de la ciencia en general, y en la medida en que la antropología es una ciencia, utilizar la estrategia de la clasificación le ha permitido ofrecer un conocimiento sistematizado de las sociedades que ha estudiado. La clasificación permite organizar los datos, ordenarlos, para reconocer patrones y conocer el mundo. Los seres humanos clasificamos de manera habitual. Necesitamos pensar el mundo de acuerdo con cierto orden u otorgar un orden a todo aquello que nos resulta novedoso o que de alguna manera irrumpa en lo que conocemos. La ciencia incorpora algunos requisitos particulares que establecen los criterios por los cuales las clasificaciones son válidas, identificando qué uso van a tener esas clasificaciones, por qué y para qué se pueden usar, y pueden ser útiles para determinado fin, pero inútiles para otro. Como antropólogos tenemos que dar cuenta de los modos de ordenar el mundo, de los criterios que tienen las personas de pensarse a sí mismas en relación con otras entidades o componentes de lo que llamamos el mundo, y revisar nuestros criterios para ver en qué medida nos acercamos más a los criterios que utilizan estas otras sociedades o en qué medida nos distinguimos. Las clasificaciones han sido objeto de numerosos debates y críticas en diferentes momentos, y continuamente el mundo científico se propone buscar visiones alternativas para que las clasificaciones, que de alguna manera ya están obsoletas en términos de la ciencia, no tengan un impacto en la vida de las personas. Precisamente la importancia de analizar los criterios que se utilizan por las distintas disciplinas nos permite identificar la intención, el objetivo con el que se crearon, para luego analizar la forma en la que fueron aplicados en determinados contextos. Este ejercicio nos permite identificar también diversas consecuencias que no se relacionan únicamente con sistematizar datos en el ámbito académico, ya que muchos de estos criterios se han utilizado al planificar políticas públicas, generar planes de intervención, entre tantos ejemplos. Vamos a tomar entonces algunos de los modelos y criterios clasificatorios aplicados en estudios de pueblos indígenas de América del Sur y veremos cómo determinados temas contribuyeron a la consolidación de formas de clasificación. Hablaremos principalmente sobre aspectos ecológicos, económicos, vinculados al parentesco y lingüísticos. Y al hablar sobre el primero, ecológicos, se relacionará con sistemas ecológicos que tendrán como eje a la relación existente entre el entorno y los modos de subsistencia, es decir, las formas en que las distintas poblaciones nativas de América establecieron formas de explotación y apropiación del medio, aspecto que tiene consecuencias sobre la organización social, sobre la forma de ocupar el territorio y muchos aspectos más. Desde estos modos de organización de la información, la variable ecológica y económica tienen prioridad respecto de otras. Son formas de clasificación de corte materialista que focalizan en la relación entre el entorno y la tecnología, o entre el entorno y estas formas de apropiación del espacio, dándole una menor importancia a otros aspectos que podemos denominar como simbólicos o relacionales de esa sociedad. Esto no quiere decir que no los tiene en cuenta, sino que hay un mecanismo explicativo que le da más importancia a la relación entre estas dos variables que a las restantes variables del análisis social, ¿sí? Estos criterios, que entienden que las poblaciones animales, vegetales y humanas se adaptan a sus ambientes que provocan presiones a las que deben ajustarse, ha dado lugar a distintos modelos explicativos basados en este tipo de razonamiento, que argumentaban que las prácticas culturales serían una adaptación a una serie de factores que pueden ser limitantes o que pueden representar distintos tipos de barreras a la supervivencia. Como las sociedades logran evitar estas barreras, dan como resultados prácticas que resultan ser adaptativas en la medida en que la población sobrevive y no colapsa. ¿Cuáles serían esas estrategias?
pues dependerá de cuáles son las posibilidades que el ambiente propone, y allí es donde aparecen distintos énfasis propuestos en el rol determinante del ambiente en cuanto a las posibilidades que tienen las personas, no solamente de sobrevivir, sino de desarrollar ciertos tipos de organización social y cultural. Algunas explicaciones van a proponer que estos tipos de organización serán más o menos complejas y establecer jerarquías entre sociedades para clasificarlas como más o menos evolucionadas, más complejas o menos complejas, simples o complejas. Me parece que a esa clasificación la han sentido, la han escuchado, ¿verdad? Bueno, muchos de estos criterios se utilizaron durante mucho tiempo. Ya pasando el momento del auge del evolucionismo lineal a finales del siglo XIX y comienzos del XX, se vuelven a proponer ya en el siglo XX, pero ya no unilineal, sino no en búsqueda de un modelo único, pero sí en búsqueda de patrones o recurrencias que expliquen por qué ciertas sociedades no pasan del nivel más simple mientras otras llegan a otros mucho más complejos. En definitiva, siguen estableciendo una jerarquía, pero lo que interpretan ahora es que no existía un progreso y proceso único de un estadio a otro que explique las diferencias, sino que la explicación de ese grado o de ese nivel, como dicen ellos, va a estar dada por esa interacción entre el entorno y la sociedad. Por eso la importancia de revisar este criterio, las orientaciones teóricas metodológicas y los referentes de esta línea de pensamiento. Un concepto central que veremos vinculado a este criterio será el de área cultural, concepto que quizás ya han escuchado como relacionado al particularismo histórico. Recuerden recuperar de otras asignaturas algunas notas que les permitan identificar al particularismo histórico como una corriente de antropología que es crítica a la teoría evolucionista del siglo XIX, ¿sí? Pero el concepto de área cultural es un concepto que aparece asociado a distintos enfoques teóricos y a nosotros nos interesa el uso que se le ha dado al concepto en términos de la etnografía americana. Si bien tiene su origen en la geografía alemana y deriva en parte del trabajo del geógrafo Ratzel, inspirado en las corrientes más del tipo de círculos culturales, en realidad el concepto se profundizó en los Estados Unidos con la necesidad de dar sentido a un cuerpo de datos producidos por las expediciones antropológicas tempranas al llamado oeste americano. Antropólogos norteamericanos empezaron a utilizar el concepto de área cultural para definir la extensión en el espacio en el que se podía encontrar una recurrencia de objetos y prácticas culturales para clasificar y para representar cartográficamente los grupos tribales de Norteamérica. Fue Otis Mason quien usó el término área cultural en un artículo de 1895 en el que identifica determinado número de áreas indoamericanas, y es Whistler quien toma dicho concepto para dar cuenta de la etnología india americana para 1917 y luego es retomado por Kroeber en 1939. Como recién decíamos, se utiliza una primera definición de área cultural para ordenar, clasificar y sistematizar las colecciones de objetos etnográficos y arqueológicos en los museos de historia natural norteamericanos, precisamente para poder dar cuenta dónde estaban estos objetos, cómo fueron obtenidos, a qué tiempo pertenecían y qué características estilísticas tenían o con qué materias primas estaban hechos, si esa materia prima guardaba relación con las características ecológicas del espacio o la región donde fueron encontrados o no. Y de esta manera se representaba la distribución de estos objetos en el espacio apelando a cartografías organizadas en función de este criterio. En principio, este modelo les permitió a Whistler y Kroeber construir un panorama de lo que se identificaba como la diversidad de culturas indígenas de América del Norte. Con el tiempo, estas categorías se siguieron trabajando y el concepto comenzó a vincularse a un nuevo objetivo de estos dos discípulos de Boas: dar cuenta del cambio cultural, es decir, de cómo podían identificarse zonas donde se había inventado una determinada práctica o un determinado rasgo o un determinado objeto, y la distribución de ese objeto en el espacio
y los mecanismos por los cuales se dio dicha distribución. El área cultural, formulada por Whistler, fue definida entonces a partir de la dispersión de rasgos o elementos culturales transformados en una suerte de patrones que permitían delimitar empíricamente ámbitos geográficos y dentro de ellos estudiar la distribución espacial de los elementos culturales, de modo que puedan configurar centros o áreas nucleares, periferias y áreas intermedias. Este autor se concentra en explicar entonces la difusión de los rasgos, la relación entre el entorno y la tecnología, la antigüedad de ciertos rasgos culturales y su relación con el cambio cultural. En otras palabras, si ciertas prácticas se originaban en un determinado momento, por distintos mecanismos sociales llegaba hacia los bordes de un área, bordes entre comillas, esa distinción les permitía constituir una idea de continuidad cultural con un marcado énfasis en aspectos relacionados a la expresión material de la cultura, hasta que se identificaba otra área caracterizada por otras prácticas, otros recursos, otro modo de fabricar objetos. Como vemos, el concepto de área cultural comienza a ser un instrumento muy complejo para entender patrones y trayectorias de las sociedades en distintas partes del continente. Repasando, lo importante de identificar en esta definición de área cultural es, por un lado, la relación entre el entorno y las tecnologías. Por otro, la relación entre el centro y la periferia, es decir, el origen y dónde se dispersa. Y finalmente, poder explicar la difusión de rasgos, su antigüedad y el cambio cultural. Relacionado con este punto es que aparecen un conjunto de hipótesis sobre cómo esto podría haber pasado y se desarrollaron una serie de ideas y cálculos y metodologías que permitían considerar la comparación. Y es esta comparación, este método comparativo, el que permite plantear la necesidad de pensar en leyes. Harry dice que este ejercicio de pensar las áreas culturales como unidades de análisis para establecer o poder reconocer patrones y recurrencias, para elaborar hipótesis sobre cuáles podrían ser los mecanismos causales de estas diferencias, permitieron precisamente procesar un cambio en la antropología americana de ese momento y dejar el interés puesto en el desarrollo de estudios sobre sociedades particulares para pensar en regiones y en elementos que tenían en común esas sociedades. Ese cambio en el foco de atención presenta una ruptura en la tradición de investigación centrada en estudios en contextos particulares propios de la etnografía y del particularismo histórico en particular de los Estados Unidos, para integrar a la etnografía, arqueología, lingüística, antropología física, para hablar de áreas y en donde no se proponía estudiar las sociedades en particular, sino en estudios regionales. Una resultante de este nuevo estilo de pensar el desarrollo cultural americano se materializa en una obra de la que hablaremos a continuación, el Handbook of South American Indians. Fue Julian Stewart, antropólogo discípulo de Kroeber, quien recupera los aportes de los principales autores evolucionistas del siglo XIX, promoviendo un neoevolucionismo con enfoques históricos culturales que ponían énfasis en los fenómenos de difusión. Preocupado en establecer cuál era el valor o el efecto de las potencialidades del entorno en el desarrollo de determinado tipo de sociedad, conjuga el criterio económico ecológico con el social e involucra también el concepto de niveles de integración sociocultural. Stewart entonces, que era partidario de un evolucionismo que buscaba formas recurrentes, procesos y funciones, pero no esquemas universales únicos, propone un método que denomina ecología cultural. Esta metodología suponía que los cambios culturales apuntaban a una mayor complejidad cultural y el concepto de niveles de integración lo utiliza como una herramienta metodológica para trabajar en la comparación de diferentes culturas.
Stewart propone este concepto como una herramienta capaz de dar cuenta de los diversos grados de complejidad de las culturas al proveer de un marco de referencia y una nueva forma de mostrar un patrón para poder realizar una comparación transcultural. El concepto de área cultural que propone entonces supone la idea del ajuste de la cultura a las presiones ambientales y ciertas similitudes conductuales que se darían en regiones con uniformidades ambientales, pero no se centra en usar el concepto para explicar conexiones históricas o el cambio cultural. De hecho, presenta una postura crítica a la formulación original de Wexler y Kroeber. Busquen en la guía de la unidad 3 para ampliar este tema. Pero en resumen, en función de los criterios ecológicos, Stewart propone 4 grandes áreas culturales para Sudamérica, asociadas a diferentes tipos culturales específicos y precontacto, que serán específicos en términos de sus adaptaciones ecológicas y desarrollo histórico, ¿verdad? Entonces, propone el área andina, el área circuncaribe o subandina, el área de las culturas del bosque tropical y el área marginal. A modo de presentación y como ejemplo para ver cómo operan estas clasificaciones, si miramos el continente sudamericano podemos reconocer que en la zona de los Andes atraviesan de norte a sur todo el continente como un eje o elemento que establece un contraste entre una zona de altitud montañosa de otro elemento que aparece también como un distintivo de América del Sur, que es la cuenca del Amazonas, representada por una gran planicie. Tanto los Andes como la cuenca del Amazonas abarcan varios países y muchos de los países que están incluidos dentro del área del Amazonas como área ecológica comparten gran parte de su territorio también con el área andina. El contraste entre lo que fueran las tierras altas y las tierras bajas en estos modelos que toman el criterio ecológico como eje ha significado pensar el desarrollo cultural americano de una forma muy particular. Durante un tiempo muy extenso predominó la idea de la zona andina como la zona de las altas culturas versus las poblaciones simples de la Amazonía. Esto se basaba fundamentalmente en que la zona andina había desarrollado una agricultura intensiva a gran escala, aprovechando distintas condiciones ecológicas al interior del área y además de la consecuente organización social y espacial que trajo aparejado el desarrollo de esta actividad de agricultura a gran escala. Sociedades más numerosas, establecidas en lugares por mayor parte del tiempo, con una distribución del trabajo de las labores para el desarrollo de una serie de actividades que supone y necesita la agricultura. Y este modelo se distinguía del área amazónica, de selva con agricultura no intensiva sino extensiva, y que se caracterizaba por la presencia de grupos menos numerosos, con un patrón de asentamiento más móvil y con un nivel de complejidad y de distribución de las actividades diferente. Entonces, a partir de ahí, se empezó a pensar a las sociedades nómadas como sociedades menos complejas y se empezó a pensar a estas sociedades como menos evolucionadas desde el punto de vista cultural y social. Imagen que persistió durante mucho tiempo y se fue desarmando a lo largo del siglo XX. Precisamente en esta unidad temática, en la unidad temática siguiente, vamos a trabajar con grupos que habitaban el sur argentino y chileno, en lo que llamamos Tierra del Fuego e islas, en una zona incluida en estas clasificaciones como un área marginal. Marginal al centro, es decir, aquellas áreas que se pensaban como el origen o el centro de las civilizaciones más complejas de América. Esta identificación de áreas centrales y marginales pasó en América del Sur, pero también en latitudes del norte, por lo cual Alaska fue considerada un área marginal al mismo nivel que la Pampa y Patagonia de Argentina y Chile. Las sociedades del sur argentino, chileno, si bien desde el punto de vista del desarrollo tecnológico eran clasificadas como simples, revisiones posteriores y análisis de otro tipo permitieron mostrar que toda su cosmología, su historia oral, el modo en el que se relatan sus mitos y leyendas, el modo en que se conceptualiza el espacio, las relaciones entre las personas, las reglas matrimoniales son altamente sofisticados
y dan cuenta de un grado de elaboración cognitiva muy elevado. En resumen, esta asociación de que tecnología simple implica pensar en patrones simples eh, es un modelo explicativo evolucionista en el sentido de que está sobre la base de que un ambiente o el entorno ejerce influencia central y entonces eso es algo que va en definitiva a dirimir el destino hasta dónde llega una sociedad en términos de organización social. Hablamos sobre el trabajo encomendado a Stewart como una tarea colectiva que tomará este criterio organizador para dar cuerpo a una publicación, el Handbook of South American Indians. En realidad vamos a hablar del Handbook de América del Sur porque vamos a trabajar en Sudamérica, pero existe una para América Central y para América del Norte, y cuando sea posible, en la biblioteca de la facultad pueden acceder a copias de este manual. Al menos estaría interesante que puedan navegar el índice de los 7 tomos que lo integran para familiarizarse con la obra y su estructura, ¿sí? Este proyecto tiene como un primer antecedente, una primera propuesta por parte de otro discípulo de Boas, pero cuando estalla la crisis económica de 1929 en Estados Unidos, queda suspendido. Es para 1939 entonces que se lo encomiendan a la tarea a Stewart, quien comienza a formar un equipo de trabajo con discípulos y otros estudiosos, antropólogos y no antropólogos, para llevarlo adelante. Esto constituye uno de los aspectos interesantes de la obra al tener una idea de trabajo interdisciplinario de la antropología, además de ser pensado en términos de aplicación de estos modelos a problemas prácticos. Esto es una obra que incluye por primera vez en la historia de la antropología trabajos realizados por antropólogos argentinos y por otros que, si bien no eran argentinos nativos, venían haciendo sus investigaciones en Argentina desde hacía tiempo. Entre ellos podemos destacar a Serrano, Imbeloni, Metró, Fernández Márquez Miranda, que fue de hecho durante mucho tiempo jefe de división de arqueología del Museo de la Plata, entre otros. Este estilo de estudios, en los comienzos de la primera mitad del siglo XX, donde las fronteras entre lo que era la antropología, la arqueología y el folclore aún eran muy porosas, convoca estudios etnográficos, históricos, arqueológicos, lingüísticos, a menos en manos de autores que podían y que de hecho no compartían la perspectiva de Stewart. La clave de este proyecto no se basaba en que las investigaciones tuvieran en cuenta los parámetros de la ecología cultural, sino que la organización de la publicación estaba orientada por estas ideas. No importa tanto que hubiera una homogeneidad en cuanto a las orientaciones teóricas de los estudiosos que desarrollaron sus aportes a capítulos de los diferentes tomos, pero sí que los capítulos tuvieran una fórmula de organización y que dieran cuenta más o menos de forma homogénea los mismos tipos de datos. Existe un claro interés por homogeneizar y que todo lo que se incluya en el manual tuviera una estructura parecida que permitiera la comparación. Otra cuestión interesante es la pretensión holística o integradora de la obra en términos de reunir información antropológica para todo el continente y que vincule el presente etnográfico con etapas pasadas a través de la historia y la arqueología, la lingüística y la antropología física, como se la denominaba en ese momento. Es decir, que reunía en esa obra información que hasta ese momento estaba fragmentada y que contaba con obras particulares, pero esta obra lo que intentaba hacer era reunir para mostrar lo que se sabía hasta ese momento acerca de las sociedades indígenas que habitaban o habían habitado el territorio americano. Este manual entonces intenta integrar en una sola obra, pero de alcance regional, todos estos esfuerzos individuales de estudios particulares realizados en distintas partes del continente en distintos momentos históricos. Y además hacer esta vinculación entre el presente, es decir, los estudios contemporáneos, con estudios que daban cuenta del pasado de las sociedades. Toda esta información se organizó en áreas y es importante entonces que cuando ustedes inicien la lectura de estas obras reconozcan por qué esas sociedades están organizadas juntas dentro de una misma área, en un mismo espacio ecológico y puedan advertir en el desarrollo de la lectura y de la comparación de los distintos trabajos las regularidades que intentaba buscar y resaltar Stewart.
Seguiremos en la clase siguiente con otros criterios clasificatorios de interés para la antropología, pero queremos volver a recordar la importancia de revisar los materiales que mencionamos en esta clase, porque les van a servir como herramientas para identificar el valor analítico de las obras que están leyendo, ¿sí? Hablamos de la construcción de mapas, de la línea de tiempo y de la guía de la unidad temática 3.